Listo, profe, ya puedes iniciar. Ok, bueno, el día de hoy voy a presentar un trabajo que se llama Desafíos y oportunidades de las tecnologías emergentes en la investigación en ciencias sociales. Antes de iniciar, me gustaría hacerles como una primera pregunta, ¿verdad? Entrar con una pregunta para motivar la conversación. Entonces pueden ponerlo ahí por el chat, responder. Y la pregunta sería, así como jugando al juego de quién quiere ser millonario. ¿Qué criterios se emplean para determinar si una investigación cuenta con hipótesis? La opción A, el enfoque de la investigación, cuantitativo o cualitativo. Opción B, el tipo de fuentes que utiliza la investigación, primarias o secundarias. Opción C, el alcance, descriptivo, relacional, explicativo. O D, ninguna de las anteriores. Pueden ir respondiendo a la pregunta en el chat. Opción A, opción B, opción C, opción D. Lamentablemente, por temas de tiempo, no hay comodines. Sería interesante que lo hubiéramos hecho, pero por temas de ¿Qué tiempo criterios se es... emplean para determinar si una investigación cuenta con hipótesis? ¿Ok? La pregunta, ¿verdad? Suele ser porque cuando se hace investigación, usualmente se plantea eh, que las hipótesis son exclusivas de las investigaciones cuantitativas. Es como un mito que ronda por las aulas, las clases, algunos textos académicos, pero justamente es un mito, ¿verdad? Como mito tiene una parte cierta, tiene una parte falsa, y la parte falsa es que no es exclusiva de las investigaciones cuantitativas, en su mayoría son con este enfoque, pero la hipótesis se relaciona directamente con el alcance de la investigación. Es decir, si una investigación tiene alcance relacional o tiene alcance explicativo, es donde se utilizan hipótesis de investigación, ¿verdad? Entonces, poco o nada tiene que ver con el enfoque, con el tipo de fuentes que se utilizan y quería iniciar con esto porque esto me permite hacer toda la presentación acerca del tema. Es un tema que pocas veces se discute y para mí es central, nodal, el tema de los alcances en la investigación. Vamos a ver por qué y es parte de la presentación que voy a realizar. Eh, Algo importante es que, como ustedes pueden ver, no nos vamos a hacer millonarios con este tipo de preguntas. Lamentablemente, la gente de ciencias sociales no se va a hacer millonario, no van a estar esas preguntas, pero simplemente era una provocación para iniciar la conversación. Entonces decía que es el alcance el que determina si una investigación posee hipótesis o no. Em, Ahora, voy a dividir la presentación en 5 partes. La primera parte va a ser sobre los alcances de la investigación. Voy a referirme brevemente sobre ello y posteriormente voy a hablar sobre métodos convencionales, técnicas y análisis convencionales de analítica de datos. Posteriormente, lo que es el aprendizaje automático. Posterior a ello, el tema del aprendizaje profundo. Para terminar con una discusión sobre los desafíos y los alcances de estos temas para la investigación en ciencias sociales. Lo primero es que cuando uno realiza una investigación, nos contamos con diferentes alcances. Un alcance sería el compromiso que asume la persona investigadora, el grupo de personas que investigan, con respecto a lo que están investigando, con su objeto de estudio. Y esto a su vez se relaciona, por lo tanto, qué técnicas de investigación voy a aplicar y qué tipo de análisis voy a realizar, ¿verdad? Entendamos un alcance a modo figurativo. Yo tengo una piedra en mi mano, la lanzo, ¿verdad? Entonces la fuerza que aplico a la masa y la distancia entre el punto A y el punto B es el alcance. ¿Hasta dónde llegó esa piedra? ¿Hasta dónde se desplazó? Eso es un alcance. En la investigación sucede lo mismo. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestras investigaciones? No solamente es un tema de deseo, también tiene que ver con temas de preparación y formación técnica que tenga la persona. Tiene que ver también con insumos para poder hacer la investigación, con financiamiento para poder hacerlo
Y estos serían usualmente los 5 alcances de investigación que tiene cuando uno realiza investigación. Tenemos un alcance exploratorio, que esto es muy básico. Se utiliza principalmente en ciencias de la salud, ¿verdad? Hay una aplicación con animales. Por ejemplo, cómo se puede utilizar un método de contraste de colangio para hacer una gastroscopía. Se utiliza a los cerdos porque tienen un sistema digestivo similar al nuestro y por lo tanto ese método de contraste del colangio permite primero probarlo en animales, como en este caso un cerdo, y posteriormente se hace con seres humanos. Este es un alcance exploratorio. Es de tipo experimental usualmente y esa es la parte curiosa que es la base de la investigación, pero en ciencias sociales no hacemos de ese tipo de experimentación. El alcance exploratorio referimos cuando son investigaciones que están incipientes, están iniciando en el tema, ¿verdad? Como por ejemplo fue en febrero del año 2020 los estudios sobre la COVID-19. Era un campo no explorado, era un campo no trabajado y por lo tanto podremos hablar de eso. Tenemos un alcance descriptivo donde la idea es describir el fenómeno como tal, ¿verdad? Y en ambos alcances, en tanto el exploratorio y el descriptivo, utilizamos técnicas descriptivas, ¿verdad? ¿Y qué son las técnicas descriptivas? Bueno, aquellas que podemos ver, por ejemplo, en un curso de estadística básico. Ahorita me voy a referir a ello y voy a decir cuáles son. Tenemos otro alcance que es el relacional. La gente le suele decir correlacional, pero la correlación es una particularidad de la relación donde queremos establecer la relación entre A y B, siendo B, por ejemplo, los ingresos monetarios y siendo B el sexo de la persona. Es decir, hay una relación entre el sexo de la persona y los ingresos. Efectivamente, las mujeres ganan el 75% aproximadamente que los hombres en un mismo puesto de trabajo, ¿no? Con las mismas condiciones, las mismas características. Y eso es a nivel regional, ¿verdad? Varía el porcentaje, pero aproximadamente una tercera parte es lo que ganan las mujeres. Entonces hay una relación entre A y B, ¿no? Esa relación puede ser una correlación, una asociación o una diferencia de grupos. Y aquí utilizamos técnicas inferenciales, principalmente pruebas de hipótesis a nivel bivariado. Tenemos el alcance explicativo, em, que también utiliza inferenciales, pero a diferencia del relacional, que este es bivariado, este es multivariado. Y algo muy importante que lo diferencia es que en el enfoque explicativo sí hay causalidad, ¿verdad? A diferencia del relacional, donde se establece la relación entre A y B, pero no tenemos causalidad. Y esto es muy importante en ciencias sociales, ¿verdad? Diferenciar entre un alcance de investigación que pretende o asume causalidad y uno que no lo tenga, ¿verdad? Y por lo tanto requiere una serie de técnicas más complejas de tipo inferencial y es de orden multivariado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres en las mismas condiciones laborales, bajo el mismo título y demás, ganan menos que los hombres? Bueno, tendríamos que hacer un estudio de orden explicativo, un conjunto de variables para poder explicar y no solamente, por ejemplo, el tema de los ingresos monetarios. Tendríamos que utilizar otro conjunto de variables para poder hacer ese análisis. Y finalmente tendríamos un alcance predictivo, que se utilizan técnicas predictivas, valga la redundancia, y también es multivariable. Me voy a concentrar en la segunda, tercera y cuarta parte en este alcance predictivo porque es aquí donde considero que están los verdaderos desafíos y oportunidades de las ciencias sociales en cuanto al tema de las tecnologías emergentes y me voy a concentrar en ello. Por lo tanto, voy a ir por la parte descriptiva, relacional y explicativa, tal vez un poco más rápido y me concentraré en la parte del predictivo para hacer la discusión para el día de hoy. Entonces, vean que esta discusión no es menor y es de suma importancia porque establece qué tipo de técnicas vamos a utilizar y qué tipo de análisis se van a implementar en la investigación. Esto es parte de la metodología cuando uno plantea cómo va a ser la investigación y tenemos que tener precisión en cuanto el alcance nuestro, es decir, hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos comprometemos como personas investigadoras a llegar
y cuál es el conjunto de información que tenemos para poder hacer eso, ¿verdad? También tenemos que ser francos y establecer, por ejemplo, nuestros conocimientos y nuestras limitaciones para poder realizar investigación. Algo importante es que esto a su vez entonces define, por ejemplo, la función de la variable dentro del estudio. Usualmente se suele decir de forma rápida y se habla de variables dependientes o independientes, pero la variable dependiente o independiente de un estudio solo se puede decir en el marco de una investigación con un alcance explicativo. Y he visto investigaciones que son descriptivas, he visto investigaciones que tienen alcance relacional y la gente habla en los estudios, en las clases, de que estamos hablando de variables dependientes o independientes, pero la dependencia o independencia de una variable solo se puede establecer a través de la causalidad y por lo tanto estamos refiriendo a un alcance explicativo. Cuando estamos con un alcance relacional a través de una prueba de hipótesis bivariada, estamos hablando de variables de estudio o de agrupación contra variables de contraste, ¿verdad? Y a nivel predictivo, hablaríamos de variables predictivas y variables explicativas o predictoras. Entonces, el lenguaje es importante, ¿verdad? La precisión metodológica con que realicemos nuestro estudio es importante para saber qué función cumple estas variables dentro de un proceso de investigación. Aquí les traje esta tabla que me parecía interesante para discutir las diferentes técnicas estadísticas según los alcances de investigación. Entonces tendríamos, por ejemplo, dentro del alcance relacional, ¿verdad? Mucho más arriba que el descriptivo. Y esto es importante porque si uno analiza literatura especializada sobre X o Y tema, por ejemplo, imaginémonos trayectorias educativas. Es un tema que se estudia principalmente en Chile, en Argentina, México, y se habla de ese continuum, ese recorrido que hace la persona estudiante cuando está en el mundo de la formación y la transición al mundo del trabajo. Entonces, el 60%, 70% de literatura especializada es de alcance descriptivo, ¿verdad? No estamos hablando de alcances relacionales, explicativos, ni mucho menos predictivo, que aquí hay una gran ausencia por parte de las ciencias sociales. Y por eso es que me quiero concentrar acá. Esta tabla no es gratuita, quiero que vean la última columna. Las técnicas que utilizamos, por ejemplo, el G cuadrado o el chi cuadrado de Pearson, ¿verdad? El autor es Carl Pearson, fue planteada desde el año 1900. Es decir, estamos en nuestras aulas enseñándoles a los estudiantes técnicas que tienen 125 años, ¿verdad? Y esto lo enseñamos dentro de los cursos de técnicas avanzadas de investigación social en los cursos de licenciatura o maestría. Técnicas que datan de 125 años o incluso mucho antes. Por ejemplo, la correlación de Pearson data de 1890. Durante esa década, Carl Pearson también propuso la correlación de Pearson. Tenemos la correlación de Spearman en el año 1904 y la prueba de Test-Student en el año de 1908, ¿verdad? Entonces vean ustedes que el alcance relacional que se muestra en ciencias sociales como las técnicas avanzadas datan de hace 125 años. Em, Cuando hablamos de un alcance explicativo que queremos demostrar causalidad, varias de las técnicas que utilizamos podría ser el ANOVA, que es el análisis de la varianza, la regresión lineal múltiple o la regresión logística de Fisher, de Galton, de Cox, que estamos hablando de los años 20 y los años 60, ¿verdad? Avanzamos un poquito más, las técnicas se complejizaron, ya no trabajábamos a nivel bivariado, sino a nivel multivariado, ocupábamos otro conjunto de técnicas para poder hacer explicaciones y este es un conjunto de una selección de técnicas, hay muchos más, para poder llegar a un alcance explicativo. Y tenemos las de alcance predictivo, que lo que hacen es predecir. Por ejemplo, los árboles de decisión, los métodos CAR, por sus siglas en inglés,
de Breiman, Friedman y Olsen, que abren toda una nueva forma de hacer investigación en la Universidad de Stanford, son de hace aproximadamente 40 años, ¿verdad? De 1984, las máquinas de soporte vectorial o soporte vector machine, estamos hablando que es de la década de 1990, los bosques aleatorios, Random Forest, 2001, y el String Gradient Boosting, que es como la versión más completa, más nueva, estamos hablando que es de hace 10 años, todas producidas en la Universidad de Stanford. Y es lo que hablamos de los métodos predictivos. Y aquí hablamos del análisis, perdón, hablamos de el análisis supervisado y no supervisado, que voy a concentrarme en esta parte y les traigo un ejemplo para que lo veamos. Entonces vean ustedes que cuando estamos hablando de investigación, cuando estamos hablando de alcance, la mayoría de técnicas que utilizamos están un poquito añejas, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo veo realmente una gran oportunidad que tenemos las ciencias sociales para poder hacer investigación, hacer propuestas, crear modelos predictivos, y les traje una propuesta en esa línea para que la veamos de forma conjunta. Ahora, esto ha venido evolucionando la forma de analizar los datos y se le ha llamado de forma distinta. Desde de 1750 a 1970 hablamos de probabilidad estadística. De 1970 a 1990 hablamos de el Explorative Data Analysis. Del año 90 al año 2000 hablamos del OLAP, Online Analytical Processing. Del año 2000 al año 2005, la minería de datos, o el Business Intelligence. Del año 2005 al año 2011 hablamos de modelos predictivos, Analytics o Machine Learning. Y 2011-2015 es un concepto que se puso de moda fue Big Data, o Big Data Analytics. Y del 2015 al presente hablamos de ciencia de datos o ingeniería de datos, ¿verdad? Entonces, usualmente se venden cursos y uno desconfía cuando se siguen utilizando incluso conceptos que ya han sido superados, ¿verdad? Como por ejemplo un curso de Big Data, ¿verdad? Cuando lo que estamos hablando en este momento es un curso de ciencia de datos o ingeniería de datos. Para eso también tenemos la que es la minería de datos, que aún se mantiene y que se utiliza, ¿verdad? Y que tiene alcances distintos, ¿verdad? Pero esta es la evolución del concepto y esto es lo que hemos venido trabajando. Ahora, les voy a presentar entonces las análisis y técnicas convencionales en analítica de datos. Esto es lo que hemos venido trabajando por muchos años, desde el año 1900, de 1890 para acá. Estos son los cursos que damos en la universidad, incluso al final de esta segunda parte de la presentación, es lo que damos como técnicas avanzadas de investigación. Entonces, los alcances de investigación, les decía que el más básico, la base es el alcance descriptivo, y este sería un ejemplo de ello. Describir el uso de la tecnología en los docentes de primer y segundo ciclo, en Costa Rica le llamamos primer y segundo ciclo a la primaria, que laboran en Medellín y Bogotá durante el año 2020. El propósito de este alcance es describir el fenómeno que se está estudiando. En este caso puede ser el uso de la tecnología relacionado con competencias, ¿verdad? Y cuáles técnicas utilizamos para eso. ¿Ok? Las técnicas que utilizamos para analizar esto, que es un análisis univariado, usualmente se resumirían en un curso de estadística descriptiva como tablas de distribución de frecuencias, indicadores relativos como la razón, la proporción, la tasa y los índices, medidas de resumen como la tendencia central, media, mediana, moda, la dispersión, mínimo, máximo, varianza, la posición, cuartil, decil, quintil, percentil, y de forma narrativa, ¿no? Entonces esas son las técnicas que utilizamos en un alcance descriptivo, ¿verdad? Aquí les traje un ejemplo de cómo sería a propósito de lo que estamos hablando. Entonces, lo hice antes lo preparé en la mañana,
y es un índice de competencias digitales docentes para la educación virtual, ¿verdad? Tomando esto, el describir el uso de tecnología, uno podría acercarse acá mediante un índice que tal vez es la parte más compleja de todo este procedimiento, de este alcance, y podríamos presentar lo siguiente. Para entender las competencias digitales, es decir, los conocimientos que tengan las personas docentes sobre las tecnologías para la mediación virtual, podríamos hablar de cuatro grandes dimensiones. La disponibilidad de dispositivos de tecnologías de información y la comunicación, ¿verdad? En pandemia sucedió que muchos docentes ni siquiera tenían un dispositivo como una computadora en sus casas, ¿verdad? Lo cual afectó la educación remota de emergencia. Em, y no solamente es la tenencia del dispositivo, sino el uso, ¿verdad?, de las tecnologías y en este caso el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, evalúa la frecuencia y diversidad del uso de TIC para mediación docente, gestión de entornos virtuales, ¿verdad? Evalúa el dominio y uso de plataformas de gestión de aprendizajes como el Moodle, por ejemplo, y la autoformación y actualización. Evalúan la participación en actividades formativas para mejorar el uso pedagógico. Entonces, si tenemos estas cuatro dimensiones más un conjunto de variables por cada dimensión, ¿verdad? Podríamos establecer una fórmula donde le damos pesos a cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, la dimensión 2 es la que tiene un mayor peso. El uso pedagógico de la TIC, ¿verdad? Tiene un punto 30 y entonces, dependiendo si la persona docente se hace la evaluación, entonces 0 es que tiene la competencia, 1 es que no tiene la competencia, o 0 siempre expresa la ausencia y 1 la presencia, ¿verdad? Eso viene desde hace mucho tiempo, el código binario, donde 0 es la ausencia y 1 es la presencia. Entonces, a partir de eso se establece esta fórmula, ¿verdad? Es una fórmula sencilla para crear este índice y podemos obtener que un docente en particular, a partir de estas cuatro dimensiones, obtuvo un resultado de 0,87,63. Si establecemos niveles a esto, ¿verdad? Rangos, donde tenemos un límite inferior y un límite superior, podemos decir que esta persona docente tiene una competencia digital alta, ¿verdad? Entonces vean que aplicando una serie de técnicas de tipo aritmético, podemos construir un índice, ¿verdad? Esto se hace a partir de la revisión de literatura, ¿verdad? Personas con conocimiento en el área, podemos revisar literatura, antecedentes metódicos y poder construir esta propuesta metodológica para poder establecer cómo medir finalmente el índice de competencias digitales. Entonces acá, de una manera sencilla, un ejemplo sencillo, podemos ver cuál es el alcance descriptivo, tal vez en su fase superior, ¿verdad? Creando un índice para poder establecer, en este caso, la competencia digital. Porque nos habíamos preguntado describir el uso de la tecnología de los docentes. Por lo tanto, aquí podemos hacer una descripción a través de un indicador relativo, como es un índice, ¿verdad? Podemos tener docentes con altas competencias digitales versus docentes con bajas competencias digitales. El otro alcance, decíamos el relacional, en este caso vamos a establecer la relación que existe entre el acompañamiento docente y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria del país, ¿verdad? Este es el ejemplo que traje para este alcance. Entonces, algo muy importante es que a nivel relacional utilizamos lo que se llaman hipótesis bivariadas, donde les había dicho que el nombre correcto era variable de estudio y variable de contraste. Entonces, ¿cuál es la variable de estudio y cuál es la variable de contraste? Tenemos dos variables en este enunciado. Uno es el acompañamiento docente y el otro es el rendimiento académico. Queremos evaluar el rendimiento académico a través del acompañamiento docente, ¿verdad? Entonces tenemos la variable de estudio, que es nuestro rendimiento académico, y tenemos la variable de contraste, que sería el acompañamiento docente. Queremos establecer una relación entre ambas variables, ¿verdad? Y
hay que tener cuidado cuando se establecen relaciones y traigo acá este ejemplo. Pueden observar ustedes la fotografía, por favor, detenidamente un momento y voy a establecer una relación a partir de lo que observo, ¿no? Vamos a ver qué tal me va con esta, ¿cómo se llama? Relación que deseo establecer. Me puedo preguntar, ¿existe una relación entre el uso de tenis Nike y los delitos patrimoniales? Es decir, robo, hurto, asalto. Entonces ustedes pueden ver las tenis de los chicos, ¿verdad? Todos son de la marca Nike. Pero la pregunta es, esa relación que estoy estableciendo, si analizo, si hago un estudio, obtengo el resultado esperado. Pues las investigaciones dicen que no, ¿verdad? Que esto es una relación expuria, ¿verdad? Y muchas veces se establecen relaciones en las investigaciones que son de ese carácter. Y esto pareciera risible en este momento, ¿verdad? O jocoso, pero no hace mucho, Lambroso, un criminólogo, establecía que la forma de la cara establecía si la persona era un depredador sexual, si era un asaltante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por mucho tiempo la criminología, en sus inicios, utilizaba la teoría de Lombroso para establecer una relación entre el tema del delito y no. Entonces, a esto conocemos actualmente como una relación expuria. Si bien yo puedo establecer esta relación, los resultados obtenidos podrían ser totalmente expurios, es decir, que no existe una relación y que esta relación es ficticia que yo estoy creando. Pero sucede en muchas investigaciones que esto se da. Entonces, les decía que en el alcance relacional podríamos establecer tres tipos de relaciones, ¿verdad? Y es muy importante, entonces, cuando uno está haciendo estas investigaciones y quiere llegar a este alcance, por ejemplo, saber qué tipo, cómo se miden las variables que estamos teniendo en este momento. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Que lo que queríamos era establecer la relación que existe entre el acompañamiento docente y el rendimiento académico. ¿Cómo se miden estas variables? Entonces, dependiendo de la forma en que se miden, es una asociación, es una correlación o es una diferencia de grupos. La asociación se da entre variables categóricas, ¿verdad? La correlación se da exclusivamente entre variables numéricas. Por eso es un error decir que el alcance es correlacional, porque estaríamos diciendo que es una relación entre variables numéricas cuando queremos, por ejemplo, establecer entre el acompañamiento docente y el rendimiento académico, ¿verdad? Entonces, no necesariamente todas las relaciones son correlaciones. Y la diferencia de grupos se establece entre una variable numérica y una categórica, es decir, la combinación de estas dos opciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de medición de nuestras variables, así se establece el tipo de prueba de hipótesis que uno desea establecer. Entonces, las formas en las que se miden las variables tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Esto va hacia arriba, ¿verdad? Y van sumando características y tenemos las nominales, ¿verdad? Por ejemplo, se graduó o no se graduó de la universidad. Ordinal, tiene bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado. Son categorías, pero existe un orden entre ellas. Tenemos de intervalo, por ejemplo, cuál es su salario, entre 500,000 y $1,000, entre $1,500 y $2,000, ¿verdad? Hay un intervalo, hay un límite inferior y un límite superior. Y tenemos de razón, que son variables numéricas, y hay que establecer cuál es el nivel de medición de nuestras variables para poder establecer qué tipo de relación queremos establecer, ¿verdad? Entonces, el ejemplo sería, en este caso, el nivel académico de primaria hasta posgrado se asocia con participar o no en las elecciones presidenciales nacionales en el año 2022 en Costa Rica. La podemos hacer una hipótesis simple, ¿verdad? Aquí proponemos una hipótesis simple, o la podemos hacer direccional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir simple o direccional? Que en el simple no tenemos conocimiento, ¿verdad? De antemano
si es mayor o es menor esta relación entre las variables. Simplemente establecemos la relación y queremos probar esa relación. Em, Lo otro es que si sabemos o tenemos una intuición de que es mayor o es menor, hacemos direccional y cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería direccional? Un ejemplo de hipótesis direccional. Bueno, un mayor nivel académico, por ejemplo, un posgrado, se asocia con una mayor participación política en las elecciones presidenciales nacionales de 2022 en Costa Rica. Esa hipótesis se puede comprobar en el caso costarricense, en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que cubre aproximadamente cuatro provincias, perdón, Cartago, Heredia, San José, este, eh, las personas que tienen mayor grado académico votan en un mayor porcentaje, ¿verdad? Que aquellas personas que tienen menores grados académicos. Entonces uno puede establecer una hipótesis de tipo direccional, es decir, donde podemos establecer que es mayor o es menor la relación, o podríamos establecerla sin esa relación. Cuando establecemos una asociación entre variables de tipo categórica, ¿verdad? Algo muy importante es que tenemos que saber que vamos a probar una independencia, si la variable es independiente o no. Y se puede hacer de dos formas, con una prueba de chi cuadrado de Pearson, que esa es la que se utiliza. Se utiliza para tablas grandes cuando hay muchas variables, ¿verdad? Cuando no es dicotómica. Dicotómica es, por ejemplo, votó, no votó. Politómica es, por ejemplo, el grado académico. Tenemos primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, educación superior completa, posgrado. Hay varios atributos en esa variable y por lo tanto la tabla se complejiza, no es una tabla 2 por 2. Entonces, dependiendo de la complejidad de la tabla, se puede utilizar una prueba de chi cuadrado o se utiliza una prueba exacta de Fisher. Em, y si queremos ver la intensidad de esa asociación, utilizamos estadísticos como el TOEFL de Kendall o el V o el phi de Kramer. ¿Qué quiere decir la intensidad? No basta con establecer que existe una asociación. Tenemos que probar qué tan intensa es esa asociación, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo burdo. Por ejemplo, en el noviazgo. Hay noviazgos donde la pareja, uno puede decir que es más intensa la relación, ¿verdad? Se ven todos los días, se llaman, quieren estar siempre juntos, acaparan el uno al otro, ¿verdad? Es una relación de tipo casi posesiva. Es una relación mucho más intensa, ¿verdad? Versus, por ejemplo, una relación en la cual ese tipo de prácticas no suceden. Entonces, hay una asociación entre ambas situaciones, pero una es más intensa que la otra, ¿verdad? Entonces, no solamente basta con establecer si las variables están asociadas, sino qué tan intensamente están asociadas. Y para eso utilizamos el V de Kramer o el tau V de Kendall, después de haber probado el tema del chi cuadrado de Pearson, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una forma simple, no establecemos si es mayor o es menor, o direccional, y podemos establecer si es mayor o es menor este tipo de asociación. Entonces, eh, voy a salirme de la presentación un momento y voy a irme a un software estadístico para que veamos cómo se hace de forma sencilla, ¿verdad? Entonces, yo quiero establecer una asociación entre variables de tipo categóricas y para ello voy a utilizar una prueba como el chi cuadrado de Pearson, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla y me voy a ir a otra ventana. Entonces, por favor, me indican si la pueden observar. Pueden observar el software que estoy presentando en este momento. Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Ok, estamos en un software que se llama Jamovi, es un software gratuito basado en R que tiene una interfaz gráfica y podemos hacer este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, esta es una base de datos que tiene que ver con la permanencia estudiantil. Son 500 registros. Tenemos diferentes variables, como por ejemplo el promedio de las calificaciones, la cantidad de semestres cursados, los ingresos familiares, las horas de estudio, si trabaja o no trabaja, dependencia económica, acceso a tecnología, el sexo de la persona estudiante, la zona de residencia, es decir, urbano o rural,
el nivel educativo en promedio de la familia, de las personas mayores de edad, los eventos significativos, ¿verdad? ¿Qué son eventos significativos? Por ejemplo, cambio de residencia, muerte de un familiar. Son factores que se asocian con que una persona se gradúe o no de la universidad. Entonces, aquí podemos establecer una asociación entre las variables para determinar si están asociadas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para hacer eso, yo entonces me vengo acá donde dice recuento en este software. Si utilizar SPS es de otra forma, pero básicamente será lo mismo. Y establezco muestras independientes y una prueba de asociación de chi cuadrado, que la hacía Pearson en el año de 1900, ¿no? Entonces, tengo la parte de filas, la parte de columnas, y aquí voy a establecer si la graduación de licenciatura se asocia con el sexo, ¿verdad? Entonces, me voy a estadística, selecciono chi cuadrado. Además, selecciono, por ejemplo, el nivel de intensidad del phi y el v de Kramer de esta relación y lo obtengo acá de forma muy sencilla. La prueba trabaja con valores esperados y valores observados y se hace a partir de la lectura del p-valor. Entonces, el p-valor, ¿qué es lo que me dice? En este caso, lo que me dice es si es mayor a 0,05, ¿verdad? Significa que se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis de investigación. Entonces, en palabras cristianas, lo que quiere decir es que no existe asociación entre el sexo y la licencia y obtener el grado. Es decir, indistintamente usted sea hombre o mujer, ¿verdad? No se relaciona con graduarse. Es decir, no se gradúan más mujeres que hombres o no se gradúan más hombres que mujeres. A partir de un estadístico como la prueba de chi cuadrado de Pearson, podemos establecer esta asociación entre variables categóricas. Tenemos sexo femenino masculino, tenemos graduación, sí o no, ¿verdad? Es una tabla 2x2 y utilizamos, como no tenemos relación entre las variables a partir de la lectura del p-valor, nos damos cuenta que ni siquiera es recomendable utilizar la intensidad. Entre más próximo a 1, más intenso la relación; entre más próximo a 0, menos intenso, de el phi o el v de Kramer, ¿verdad? Pero entonces vean que de forma sencilla, simplemente de un clic acá, claramente tengo que saber de qué trata esto, ¿verdad? Y estamos hablando de métodos convencionales en analítica de datos. Este es el alcance relacional mediante una asociación, ¿verdad? Pero también podríamos hacer una correlación, es decir, relacionar dos variables de tipo numérico, ¿verdad? Entonces, me voy a cambiar por acá, me voy a ir a factor, perdón, al tema de regresión, y aquí tenemos correlación parcial, y en la correlación parcial podemos establecer si vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, Spearman o la tau b de Kendall. ¿Y qué es la diferencia, por ejemplo, entre Pearson y Spearman? Bueno, les decía yo que en el caso de Spearman lo que nos dice es que primero tenemos que valorar o evaluar si nuestra variable tiene una distribución normal o no. Y aquí algo muy bonito, algo muy sencillo para explicarlo es, en la vida nada es normal, ¿verdad? Normal es un comportamiento matemático, ¿verdad? Y es la teoría de los grandes números. Y lo normal es cuando un valor coincide, cuando una distribución, perdón, la media, la mediana y la moda coinciden en un mismo punto. ¿Cuál sería un ejemplo muy sencillo? Es normal que los niños y niñas en primer grado de la escuela, la media, la mediana y la moda sea 7 años. Entonces es normal que el primer grado de la escuela sean 7 años. Y ese es casi el único ejemplo en la vida, ¿verdad?, que vamos a encontrar de un comportamiento normal. Entonces, cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de un comportamiento matemático donde la media aritmética, donde el valor más frecuente o la moda o el valor central como la mediana coinciden en un mismo punto, ¿verdad? Entonces, la distribución de los datos se puede aproximar a el tema de la distribución normal o no se puede asociar a esa distribución normal.
cuando se asocia o cuando tiene una distribución normal una variable, se utiliza Pearson. Cuando no tiene distribución normal, se utiliza Spearman, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer si existe, por ejemplo, una relación entre el ingreso familiar y las horas de estudio, ¿verdad? Entonces, a partir de la prueba que se hace de Pearson y haciendo una lectura del p-valor, podemos establecer que no existe, ¿verdad? En este caso, una relación entre las horas de estudio que se le dedican semanalmente y el ingreso familiar. ¿Por qué? Porque otra vez el p-valor nos dio mayor a 0,05. ¿Y qué tiene que ver esto de 0,005? Bueno, ahí está la distribución normal y en esta distribución normal se establece que la mayoría de observaciones van a caer en el 95%. Si caen las colas, ¿verdad? Ese 5% restante, estaríamos hablando donde la prueba de hipótesis no tiene correlación, no tiene asociación o no tiene diferencia entre los grupos, ¿verdad? Entonces, básicamente de esto trata el alcance relacional, donde queremos establecer la relación entre una variable A y una variable B. Esta variable A puede ser numérica, la variable B puede ser categórica, ¿verdad? ¿Qué pasa si la variable es categórica y la variable es numérica? Entonces, por ejemplo, utilizamos una T de student. Entonces, la variable de agrupación, que puede ser si la persona se gradúa o no, tenemos una variable dependiente como por ejemplo el ingreso familiar. Y entonces a partir de una prueba de TED Student podemos establecer si existe de nuevo una diferencia en el promedio de los grupos. Es decir, ¿hay mayor o menor ingreso en las personas que se gradúan? ¿O hay un mayor o un menor ingreso en las personas que no se gradúan? Según esta prueba, nos dice que no existen diferencias, ¿verdad? Entonces, indistintamente el ingreso familiar, no se explica la graduación. Entonces, ya hemos visto que ni el sexo, ni el ingreso familiar, y otras variables analizadas no explican que una persona se gradúe o no, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar una serie de técnicas adicionales para poder explicar el fenómeno que estamos estudiando, que en este caso es la permanencia estudiantil, ¿verdad? Ok, voy a dejar de compartir y vuelvo a la presentación. Pero entonces esto es un alcance relacional, ¿de acuerdo? Vamos a compartir. Oh, no aparece la presentación. Tengo que cargarla nuevamente. Deme un segundo para cargar la presentación y volvemos. Ok, mientras cargue la presentación, entonces el siguiente alcance a realizar es el explicativo. Aquí utilizábamos otro conjunto de técnicas, ¿verdad? Diferentes a las relacionales y, por ejemplo, podemos utilizar las regresiones para poder hablar de una explicación. Pero ya entonces no es variable con variable como lo estábamos haciendo en este momento, sino que lo que vamos a hacer ahora es un conjunto de variables múltiples, establecer cuál de ellas explica la relación que queremos establecer. Ya vimos un poco de esto, ya vimos la diferencia de grupos y en el ejemplo explicativo sería lo siguiente. Un clima educativo alto del hogar. El clima educativo es la cantidad de años promedio de estudio de las personas mayores de 18 años de un hogar. Imaginémonos un hogar de la siguiente forma. Tenemos a padre y madre e hijo, un hogar tradicional. Si se puede llamar así, el concepto. Entonces, papá tiene secundaria incompleta, es decir, tiene nada más 8 años de estudio. Mamá tiene primaria completa, tiene 6 años de estudio y yo estoy yendo a la universidad.
Entonces, el clima educativo de ese hogar es 7 años. Si sumamos 6 años de la mamá y 8 años del papá, nos da en promedio 7 años. Versus, por ejemplo, mi papá tiene un grado de doctorado, mi mamá tiene un grado de doctorado. Estamos hablando que en promedio en la casa hay 24 años de educación, ¿verdad? Entonces, claramente 7 años difiere por completo con 24 años. Ese es el clima educativo del hogar y es la variable explicativa más importante usualmente para el tema de la permanencia. Es un spoiler, ¿verdad? Los diferentes estudios han demostrado que el clima educativo del hogar explica mucho más que la pobreza, explica mucho más que factores individuales, socioeconómicos, entre otros. Entonces, un clima educativo alto del hogar, entendido como la cantidad de años promedio de estudios, tiene un mayor peso explicativo que los ingresos monetarios de un hogar per cápita en relación con la permanencia estudiantil. Esa es la propuesta y eso es lo que se va a mostrar. Aquí trabajamos, a diferencia del alcance relacional, con la parte causal, ¿verdad? Queremos establecer una causalidad. Y aquí sí podemos hablar entonces de variable dependiente o independiente, ¿verdad? Por ejemplo, la graduación depende del clima del hogar. Medimos la causa y el efecto, ¿verdad? La causa es la variable independiente, el efecto es la variable dependiente. Y algo importante es que podríamos establecer diferentes métodos para hacerlo, una regresión logística, una regresión lineal múltiple, una ANOVA. Todo va a depender del nivel de medición de las variables o va a depender de los supuestos de normalidad, homogeneidad que exista. Yo no pretendo que esta masterclass sea una clase completa de estadística o que se reduzca a esto. Simplemente estoy mostrando los diferentes alcances de investigación y las diferentes técnicas y tipos de análisis que se realizan según el alcance que vayamos realizando para concentrarme en el tercer y cuarto apartado. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de alcance tenemos, por ejemplo, valores altos en el coeficiente de Gini, que miden la desigualdad de los ingresos, muestran una asociación estadísticamente significativa con las tasas de delito contra el patrimonio, la vida y delitos sexuales. Esto es un estudio muy importante que aportó la sociología, por cierto, donde demostraba que los delitos contra el patrimonio, robo, hurto, asalto, contra la vida, homicidios dolosos, culposos y delitos sexuales, violaciones, etcétera, se explican por el tema de la desigualdad social. Es decir, entre más desigual es un territorio, mucho más delitos se presentan en ese lugar. ¿De acuerdo? No es la pobreza, no son otras condiciones, estaríamos hablando de desigualdad social como tal, medida en este caso a través de los ingresos con el coeficiente de Gini. Un estudio que se hizo en México, en diferentes estados, y fue un tema muy importante, se fue aplicado en diferentes países y la respuesta sigue siendo la misma. Hay una correlación causal entre la desigualdad y el tema de los delitos. Aquí es donde las ciencias sociales aportan significativamente a la comprensión de los fenómenos sociales. Y esto es los métodos, las técnicas y análisis tradicionales. Ahora, este punto de la presentación, al que quería llegar, estaríamos hablando entonces de estas nuevas oportunidades y estos nuevos métodos que son recientes y que tienen que ver con el aprendizaje automático, o también se le llama machine learning, el aprendizaje de computadora. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de que yo realicé en la universidad donde yo trabajo y vamos a ver de qué tratan estas técnicas que tal vez pocos conozcan y que tiene que ver con el aprendizaje automático. Ok, aquí estamos en un ejemplo de un alcance ya predictivo, ¿verdad? Superamos los otros ya alcances, llegamos a una parte predictiva y aquí la idea es proponer dos modelos para ver la interrupción de estudios. La interrupción de estudios es lo que anteriormente se le llamaba deserción o abandono. El concepto de abandono es muy importante porque fue cuando Vincent Tinto, en los años 70, estableció los primeros estudios sobre el tema de la permanencia estudiantil y él hablaba de un concepto de abandono escolar, pero Latinoamérica
al igual que España cuando traduce las películas, lo tradujo como deserción, ¿verdad? Ese concepto que homologa una acción racional de la persona estudiante cuando deserta del ejército, ¿verdad? Así estamos hablando de deserción. Entonces ahí es donde es muy importante esta discusión teórica, esta discusión sobre los, la, los antecedentes, la bibliografía especializada en el tema, porque esto nos permite también avanzar en cuanto a la forma de nominalizar los trabajos. El concepto de interrupción de estudios aparece en los trabajos de trayectoria educativa que hace Patricio Solís y Emilio Blanco en el Colegio de México, en el Colmex. Entonces, nosotros en nuestro país nos hemos decantado por hablar de interrupción de estudios y abandonar los conceptos como deserción, como abandono, porque no resuelven el tema de la discusión. Esto es un concepto mucho más aprensivo y voy a tratar de explicarlo en este momento. La idea entonces fue, ¿qué pasaría si se propusiera un sistema de alerta temprana? Es decir, si podemos predecir la interrupción, ya no solo basta con explicarla, eso ya lo hemos hecho, ya la hemos descrito, ya establecimos relaciones, ya explicamos por qué es que pasa el tema de la interrupción. Ahora, ¿por qué no proponemos un modelo que nos permita predecir si las personas van a interrumpir los estudios y cuándo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a mostrar este modelo que se propuso para crear un sistema de alerta temprana. Es decir, cuando la persona matricula en la universidad, a partir de un conjunto de variables predictoras, el sistema detecta esta persona va a interrumpir los estudios en tal ciclo lectivo. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Lo primero es que tenemos un conjunto de variables predictoras y una variable a predecir, que sería la interrupción de estudios y el ciclo en que lo hace. Entonces, por ejemplo, tenemos el sexo como variable predictora. Es una variable original, pero tenemos, por ejemplo, variables que son procesadas y creadas por nosotros. La edad en que matriculó en la UNED por primera vez. Eso se estima en la edad que matriculó según la fecha de nacimiento. Entonces podemos saber qué edad tenía la persona cuando ingresó a la universidad. ¿Por qué esto es importante? En los modelos a distancia, principalmente, no todos los chicos y chicas siguen una trayectoria teórica esperada. Es decir, entran a los 18 años a la universidad. No necesariamente pasa eso. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos chicos y chicas que ingresan, ya no son chicos siquiera, ingresan a los 34 años. Entonces, no es lo mismo entrar a los 34 años a la universidad que entrar a los 17, 18 años. No es lo mismo estar casado, estar soltero e ingresar a la universidad. No es lo mismo tener dos hijos a no tener hijos cuando se ingresa a la universidad. Entonces, este conjunto de variables pueden predecir si una persona permanece o no en la universidad. La cantidad de carreras matriculadas, si tiene un título de grado, si tiene beca socioeconómica, esta variable es de suma importancia. Sendos estudios han hablado de la importancia de la beca como una acción afirmativa. Los ciclos en los que tuvo la beca, ¿verdad? Aquí hicimos otra variable procesada. No solamente pensamos era si la persona tenía beca o no, sino cuánta de los ciclos que estuvo matriculada la persona tuvo beca, ¿verdad? Porque puede ser que solo en la mitad de sus estudios tuvo beca y fue en el momento en el que pudo tener una mayor presencia y permanencia en la universidad. Con eso se puede calcular la tasa de beca, por ejemplo. El índice de desarrollo social es una variable proxy, ¿verdad? Y nos puede perfilar el estudiante de donde venga. Es un índice, como les mostré al principio, es un conjunto de variables que a partir de operaciones aritméticas obtenemos un valor que oscila usualmente entre 0,1 y entre 1 o 100, ¿verdad? Entonces clasificamos a las cantones, es decir, la división política administrativa de nuestro país, en escala de 1 a 100. Entonces podemos saber ese estudiante de qué lugar procede y lo podemos clasificar de dónde procede. Esto importante es que lo obtuvimos a partir de la información de la oficina de registro. No utilizamos acá, y esto es muy importante y una gran diferencia, es que no utilizamos un instrumento de recolección de datos, como sí sucede en los otros tipos de técnicas. Aquí estamos hablando de Big Data, ¿verdad?
Big Data es velocidad, variedad y velocidad en el tema de los datos. Es un gran número de datos que estamos manejando para poder hacer estos modelos. Teníamos un total de unas 50 variables a predecir y utilizamos métodos supervisados de clasificación y también utilizamos métodos no supervisados. La información se procesó en el programa de análisis de datos en R, específicamente el paquete de RStudio llamado Predictor. Utilizamos, les voy a mostrar ahora cuál es el lenguaje de programación. Y para esto es muy importante que ya no utilizamos software como Jamovi, como SPSS o como Excel, sino que ya tenemos que aprender a programar. Y aquí entramos con el primer gran desafío. Llegar a este tipo de análisis implica pensamiento lógico-matemático, conocimientos en estadística y programación, ¿verdad? Y entonces estamos en otro momento para poder hacer eso. Esa sería tal vez una primera barrera en cuanto a la formación técnica que tenemos en ciencias sociales. En esto nos lleva en la delantera la gente de matemática, la gente de ingeniería, la gente de ingeniería en computación, por ejemplo, y algunas otras áreas de las ciencias económicas. ¿Cómo funcionan los modelos para predecir? Bueno, tenemos una tabla de datos, una tabla de entrenamiento y una tabla de prueba. La tabla de datos tenemos el conjunto de variables. Algo muy importante es que ya sabemos si la persona interrumpió o no, ¿verdad? Esto no se trata de una bolita de cristal donde vamos a adivinar, no, se trata de datos existentes. Entonces, teníamos la información de 43.348 estudiantes. Para Costa Rica es un dato muy importante. Ay, se me olvidó decir algo. La R que majamos o pronunciamos mucho es parte de la esencia de nosotros como costarricenses. Es un sello de garantía que soy de Costa Rica y estoy exponiendo por acá. Lo digo esto porque en varios videos de YouTube que tengo me han señalado el tema de la R y usualmente es gente de Colombia. Entonces, por eso hago la aclaración. Entonces, esta base de datos la construimos a partir de la información de la oficina de registro, es decir, tenemos que saber SQL, manejo de base de datos, es otro lenguaje, es otro software especializado. Y entonces tenemos acá 43.000 estudiantes. Esto, en el caso costarricense de una universidad pública, es un gran número, ¿verdad? No sé cuál es el número de estudiantes de la UNAD, pero este es un número muy importante. Tal vez es el número más grande de estudiantes de una universidad pública de un estudio que se haya hecho en una universidad, ¿de acuerdo? Nada más para que vean la dimensión. Pero ya sabemos, ¿verdad? Si interrumpió o no interrumpió estudios, es decir, dejó de matricular de forma definitiva. Han pasado más de 6 ciclos donde la persona estudiante no hizo matrícula en eso, ¿verdad? Tenemos la tasa de beca, la edad de ingreso, el índice de desarrollo social, a modo de ejemplo, ¿verdad? Tenemos el sexo, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Ahora, esta tabla de datos se divide en una tabla de entrenamiento, esta de acá, el número 2, que usualmente es el 80%, 34.000, y una tabla de prueba. Es decir, el modelo matemático se va a construir con esta tabla, ¿verdad? Vamos a construir un modelo matemático para poder hacer la predicción y vamos a probar si lo que encontramos acá puede clasificar esto. La predicción trata de modelos clasificatorios que pueden clasificar. En esta parte es si interrumpió o no interrumpió estudios, ¿verdad? Ahora, ¿qué algoritmo de aprendizaje automático debería usarse para un problema específico? Tenemos los árboles de decisión, tenemos Supported Vector Machine, tenemos bosques aleatorios, tenemos el Extreme Boosting, tenemos un conjunto de técnicas que son más recientes, les decía al principio, ¿verdad? Y la ventaja es que podemos echar mano de todas ellas, ¿verdad? Eso es una gran ventaja con estos tipos de modelos. Ahora, esto requiere poder computacional, ¿verdad? No podemos usarlo con cualquier computadora. También tenemos que tener una computadora con ciertas características para mover 43.000 datos con 20 columnas, ¿verdad? Con 20 variables. Entonces, aquí tenemos los diferentes modelos y tenemos varios indicadores. Tenemos la precisión global del modelo, el error global,
la precisión de los que no interrumpen, la precisión de sí, y el área de ROC que nos permite establecer cuál modelo es el mejor modelo para hacerlo. Entonces tenemos diferentes modelos con diferentes núcleos. Entonces tenemos los árboles de decisión con el núcleo Gini, tenemos árbol de decisión con information, tenemos el de potenciación, tenemos el stream boosting de GB3, tenemos el Dart, tenemos el JB Linear, tenemos bosques aleatorios y tenemos valles. Como ustedes pueden ver, lo que nos interesaba era la precisión para clasificar a la gente que sí había interrumpido estudios. Los árboles de decisión con el núcleo de Gini pudo clasificar en el 92% de los casos de forma correcta, ¿verdad? Entonces ya teníamos un modelo bastante robusto, ¿verdad? Para poder utilizarlo, hacer eso. Hay que hacer una serie de precisiones y demás, que no voy a detallar por acá, nada más les quiero mostrar los diferentes modelos y que en este caso se logró que se pudiera precisar un 92% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos la información de la tabla, ¿verdad? Interrumpió o no interrumpió. Esta es la predicción que hace el modelo y sabemos si acertó o no acertó, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, solo en uno de los casos de cada 10 falla. Interrumpió o no y el modelo dice que no. Interrumpió, sí interrumpió y el modelo dice que sí. Entonces, con esto, ¿verdad? Hablamos de una precisión del 92%. Solo uno en caso de cada 10 casos es en la que no logra predecir de forma correcta. Aquí no hablamos de probabilidades, hablamos de predicción y del porcentaje de precisión que tuvo el modelo. Eh, Algo importante, además, es que estos modelos nos dicen la importancia de las variables dentro del modelo, qué es lo que más explica. Y, por ejemplo, uno de los modelos nos decía que la tasa de beca, una idea que teníamos, que no solamente era la beca socioeconómica, sino cuántos ciclos tenía la beca, por ejemplo, es una de las variables que explica en mayor medida, ¿verdad? Mucho más, por ejemplo, que el índice de desarrollo social, mucho más que el sexo, mucho más que la nacionalidad, mucho más, por ejemplo, que la edad que inició en la universidad, etcétera, etcétera. Dentro de ese conjunto multivariable, esta es la que tiene un mayor valor explicativo. Y finalmente, tenemos una serie de reglas que, por ejemplo, que fue el modelo que utilizamos como los árboles de decisión con el modelo, con el núcleo de Gini, nos dice lo siguiente, por ejemplo, si la tasa de beca es mayor o igual a 5.4, ¿verdad? No interrumpe estudios. Pero si la tasa es menor a esto, entonces sí interrumpe estudios. Y así va creando una serie de decisiones y así es como puede clasificar. Por ejemplo, sigue con la tasa de aprobación de materias, la tasa de beca, los ciclos. Entonces se llama árboles de decisión porque va tomando un conjunto de decisiones y esto permite clasificar finalmente la decisión. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué podemos interpretar? Bueno, tener una tasa de aprobación de materias inferior a 17% hace que usted interrumpa estudios. Si no tener beca o solo un 10% del periodo cursado, matricular menos de 4 ciclos, IDS igual o inferior a 65.76, IDS igual o inferior a 65.67, promedio igual o inferior a 4,29 y ser hombre. Entonces, este es un modelo para poder ver la interrupción de las personas que ya están matriculadas en la universidad. Entonces, podemos crear un sistema de alerta temprana. Entonces, si usted va cumpliendo este conjunto de características, usted va a interrumpir estudios. Entonces, con este modelo que lo utilizamos con 40.000 datos, podemos establecer recursos finitos de forma mucho más prioritaria. Podemos decir, bueno, este estudiante a partir de este conjunto de características con un sistema automatizado, puede decirnos, tirarnos una alerta y decir, esta persona va a interrumpir estudios, ¿verdad? Y estos son los modelos predictivos. Este es el aprendizaje automático. Ahora seguiría el aprendizaje profundo, ¿verdad?
¿Qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es el deep learning y esta es la segunda gran oportunidad que tenemos nosotros en ciencias sociales para poder hacer el tema de analítica de datos. El aprendizaje profundo, tiene que ver, lo primero es la base tecnológica. La base tecnológica tiene que ver con el almacenamiento y el poder computacional. Les decía ahora que, por ejemplo, que las computadoras convencionales no pueden correr estos modelos que les voy a mostrar en este momento, ¿verdad? Que son las redes neuronales artificiales. Y eso es y esta es la base de la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes se preguntaban, ¿y dónde está la IA que nos anunciaron? Esta es la parte de la IA, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento podemos utilizar el tema de la IA para poder hacer diferentes tipos de análisis y les voy a mostrar cómo se hace. Voy a utilizar la misma base de datos y los mismos procedimientos que hice anteriormente con la parte relacional y los voy a hacer con IA para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, para que la IA exista hoy en día, tiene que existir un poder computacional. Y ya no hablamos de CPU de las computadoras, de la unidad central de procesos, sino hablamos de GPU. Esto viene del mundo gamer. Entonces, esta empresa que se hizo exorbitantemente rica, ¿verdad? Porque toda la inteligencia artificial se hace con los GPU que producen ellos. Que es de un diámetro de 5 por 5 centímetros reemplaza a una torre de servidores en cuanto a procesamiento de datos, ¿verdad? Entonces, imagínense, pasamos de una torre de servidores a un dispositivo que es de 3 a 5 centímetros por su largo y por su ancho. Lo otro que permitió el deep learning ha sido el tema del almacenamiento. Hemos podido pasar, por ejemplo, de los años 50 que utilizábamos tarjetas perforadas, ¿verdad? Yo no lo utilicé claramente, sé que existían, pero yo nunca las utilicé. Pero actualmente tenemos lo que son el pendrive, en Costa Rica le llamamos llave Magic, se llama pendrive o USB. Este, Podemos almacenar grandes cantidades de gigabytes, ¿verdad? Los discos duros y principalmente el cloud computing o el almacenamiento en la nube. Este tipo de almacenamientos es lo que permite actualmente tener lo que es el deep learning. Ocupamos una gran cantidad de datos, ¿verdad? Para poder hacer eso. La IA tiene dos patitas. Uno es el machine learning, lo que acabamos de ver, aprendizaje automático, y la segunda patita es el deep learning, el aprendizaje profundo mediante redes neuronales. Que ustedes puedan utilizar en este momento ChatGPT para generar un texto se debe a esto que estamos viendo en este momento. El Big Data, les decía entonces que es el volumen, variedad y velocidad de los datos, ¿verdad? ¿Quién produce la Big Data? Las redes sociales en Internet, los instrumentos científicos, los dispositivos móviles, la tecnología de sensores y redes, la banca y el comercio. Entonces, pongámonos a pensar solamente en esto de acá. Anteriormente teníamos que hacer, por ejemplo, una encuesta a nivel nacional con una muestra significativa, probabilística, para poder establecer el tema de la preferencia electoral en campaña electoral para ver el tema de la elección presidencial. Actualmente, con las técnicas del deep learning, podemos utilizar las redes sociales para poder hacer web scraping y obtener datos y poder hacer predicciones. De hecho, en el caso costarricense, hay una persona que ha venido trabajando el tema de el web scraping, es raspar de la red y sacar datos de redes sociales, por ejemplo, y él ha predicho las últimas 3 elecciones de forma mucho más precisa que las encuestas nacionales del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Y ya eso dice mucho, ¿verdad? Él predijo que, por ejemplo, que el profesor de la Universidad de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, iba a ser presidente, predijo que a Carlos Alvarado iba a ser presidente y que Rodrigo Chávez, nuestro actual presidente, iba a ser el presidente de la República. Bueno, el presidente de la República, no mío, pero el presidente de la República, y lo hizo con mucha anticipación y mucho antes que las encuestas nacionales. Las encuestas nacionales daban por ganador a otro candidato cuando esta persona señalaba que esto iba a ser la persona que iba a quedar con esto. Se utilizó el Big Data
para poder hacer esto. Al principio a esta persona no le hacían caso, pero con la tercera vez que ya pudo predecir que esta persona que iba a quedar en la presidencia, a esta persona lo ha invitado a conferencia, lo ha invitado a una universidad, a trabajar en eso y fundó su propia universidad en Costa Rica y trajo el tema de los datos, ¿verdad? Es una persona que ha venido trabajando en este tema. Entonces ya no se ocupa una encuesta con 1.500 personas de una muestra representativa, sino que a través del Big Data se puede obtener este tipo de información. Hay mucha basura, hay que raspar bien, hay que hacer un trabajo, pero es parte de la analítica, de la minería de datos, ¿verdad? Que les hablaba hace un rato. ¿Qué sesgos existen con el Big Data? El Big Data es el gran volumen de datos, ¿verdad? El gran volumen de datos, la velocidad de los datos y la variedad. Por ejemplo, todas las transacciones bancarias. Eso es Big Data. Big Data no son las técnicas para analizar la información. El Big Data es la información disponible con variedad y demás. Ahora son las técnicas del Deep Learning o el Machine Learning que uno puede decir que tienen sesgos. Y efectivamente, depende de cómo usted entre en el modelo, así el sesgo existe. Por ejemplo, los primeros modelos de generación de imágenes, o actualmente la mayoría, generan hombres blancos, ¿verdad? Los mismos sesgos que teníamos del patriarcado están presentes en la construcción de estos modelos. Entonces, la IA está compuesta por un montón de sesgos. Por ejemplo, pregúntenle ustedes a DeepSeek, la inteligencia artificial china, sobre el tema de Taiwán, ¿verdad? Entonces no te va a contestar sobre ese tema, ¿verdad? Hay un conflicto político entre China y Taiwán y no contesta sobre ello. ¿Cómo asegurarse que los datos son reales con las preferencias electorales, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo yo puedo asegurarme que los datos que se están utilizando en estos temas son reales o no? Porque en el tema del web scraping hay una serie de técnicas para detectar, por ejemplo, el comportamiento de las personas y hacer con una serie de herramientas y eliminar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en estadística convencional se hablaba de los outliers, de los valores extremos, ¿verdad? Que, por ejemplo, pueden afectar la media. Entonces, al igual que en estadística tradicional se eliminan los valores extremos, acá con las técnicas que les enseñé, los diferentes modelos, existen formas para eliminar ese tipo de sesgos, ¿verdad? Se pueden realizar, existen diferentes dinámicas y es por eso que se puede poder predecir. No se hace de forma tan sencilla, hay todo un trabajo por hacer, hay mucha minería de datos, ¿verdad? Hay mucha limpieza de datos porque si usted entra data sucia, va a salir data sucia, ¿verdad? Entonces, puede ser que el modelo esté sesgado y un sesgo es un error sistemático. Un error sistemático se puede cometer porque recolecté mal el dato, porque interpreté mal el dato, porque utilicé malas variables. Entonces, todo tiene que ver en la construcción del modelo. Y aquí es donde es importante, gracias por la pregunta, la importancia, por ejemplo, de las ciencias sociales en estos tipos de modelos. Si queremos eliminar esos tipos de sesgos en estos tipos de investigaciones, nuestra formación crítica en ciencias sociales aporta muchísimo a estos tipos de situaciones. Y por eso es que Cambridge Analytica contrata a muchos sociólogos, sociólogas, trabajadoras sociales, politólogos, politólogas, para poder utilizarlos en sus trabajos, porque la formación nuestra nos permite tener una discusión teórica analítica que, por ejemplo, un matemático no posee, que un agente de ingeniería en computación no posee, ¿verdad? Entonces ahí es uno de los beneficios, por ejemplo, que tendríamos nosotros en cuanto a introducirnos en este campo, ¿verdad? El llamado aquí es, y me adelanto con esto, con la pregunta, es, ¿qué estaríamos perdiendo nosotros como cientistas sociales si no ingresamos a la ciencia de los datos, ya sea con el Machine Learning y el Deep Learning? ¿De qué estamos dejando de lado si dejamos eso? Estaríamos dejando que un sistema, un modelo matemático, genere análisis social sin tener el contexto social. Me explico. En Costa Rica se implementó un modelo para establecer si una persona tenía una transferencia condicionada. Una transferencia condicionada es la política con la cual si la persona está en condición de pobreza, en su hogar es de condición de pobreza, se hace una transferencia condicionada económica, en especie o de cuido.
Entonces, un sistema como esto se introduce una serie de variables y determina si la persona tiene acceso a una beca por parte del Estado. Eso anteriormente lo hacían trabajadoras y trabajadores sociales en el caso costarricense. Pues un modelo de estos le sustituye actualmente. La pregunta es, ¿esa construcción de este modelo estuvo mediado por una discusión teórica de ciencias sociales? No. ¿Dónde estamos nosotros discutiendo sobre esto? Sobre política social que se está generando con Machine Learning y Deep Learning y no estamos nosotros en esa discusión. Ahí es donde es importante que entremos nosotros. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, el Big Data está controlado por Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba, IBM, entre otros. El Big Data, el Cloud Computing es el almacenamiento en la nube y eso es lo que ha permitido despegar el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? El pasado, presente y futuro del Deep Learning. Este es un lindo pangolín que nos dijeron que era el responsable de la COVID-19. Se especula, ¿verdad? Que este fue el amigo responsable del tema de la COVID. Entonces, el pasado, el presente y futuro del Deep Learning. El pasado, entre comillas, estamos hablando que es del año 2012 al año 2018, donde eran monotareas, ¿verdad? Y teníamos un aprendizaje supervisado. ¿Qué es lo que hacíamos con la monotarea? Por ejemplo, tenemos una entrada, esto es una red neuronal artificial y funciona de la siguiente forma. Hay una entrada, hay diferentes capas ocultas y hay una salida. Esto es lo que hay detrás de ChatGPT, ¿verdad? Mucho más complejo, claramente. Pero esto es lo que finalmente pasa detrás de ChatGPT. ¿Qué es lo que hace una monotarea? Por ejemplo, le enseñamos a las computadoras a decir que esta hoja es sana, que esta hoja está dañada, que esta hoja está sana, que esta hoja está dañada, y él ya puede reconocer patrones. Y lo hace mucho más rápido que nosotros y mucho mejor, ¿verdad? Dejémosle las tareas a la computadora que hace mucho mejor y pongámonos nosotros a hacer tareas que no hace la computadora. Entonces tenemos este input, esta entrada, una hoja sana y una hoja dañada. Entonces seleccionamos esta hoja, hacemos una entrada, hay una serie de infinidad de capas ocultas y la respuesta, el output, dice que es sana. Entonces queremos verificar si la respuesta está bien o está mal. ¿Qué es lo que pasa con la IA? Que desconocemos estas capas ocultas. Y esto es un gran problema y una gran barrera. A diferencia del Machine Learning, donde sabíamos el porcentaje de precisión y de error nuestro, acá no sabemos qué es lo que está pasando. Y por ejemplo, empresas como Anthropic, perdón, que tiene Cloud, la competencia de OpenAI, establece que, ¿por qué no creamos unas ventanas, ¿verdad? Para ver qué sucede dentro de la IA, que la parte ética sería crear estas ventanas y que podamos observar qué pasa en esa caja negra, que en este momento no sabemos, ¿verdad? Y estas son las capas ocultas que se hacen, pero son procesamientos este, múltiples millones por segundo, ¿verdad? Que nos permite el poder computacional y el almacenamiento, ¿no? Entonces esto es el input del pasado, pero esto era una monotarea. En el año 2018 comenzamos a decir, y si en vez de enseñarle que solo sean hojas, ¿por qué no le enseñamos, por ejemplo, a que sean rosas? O ¿por qué no le enseñamos a clasificar animales y demás? No solamente que clasifique una hoja. Entonces apareció la multitarea y ahí llegamos al deep learning del presente, que va del 2019 al 2025. Ahora, el deep learning es multimodal, ¿verdad? Multitarea y es un aprendizaje ya no supervisado, sino autosupervisado. Y es multimodal. ¿Por qué es multimodal? Porque podemos ingresar video, puede obtener video, puede tener audio, puede tener texto, y ya no solamente es una clasificación como era anteriormente, ¿verdad? Todos fuimos testigos de la ola de imágenes de estudio Ghibli que se hicieron con la nueva actualización de ChatGPT, ¿verdad? Eso es, el nombre correcto sería inteligencia artificial generativa multimodal. Con los cuatro características. Inteligencia artificial generativa multimodal. Es el nombre correcto, ¿verdad? De lo que estamos presenciando en este momento.
¿Cuál sería entonces el deep learning del futuro? Lo primero es que le enseñamos a la máquina a que clasificar. Ok, esto es un lindo pangolín. Ahora ocultémosle ciertas partes de la imagen autosupervisado para ver si lo puede lograr. Listo, lo logró. Ahora cree usted un pangolín y entonces actualmente lo crea. ¿Qué sigue del deep learning entonces? Lo que sigue del deep learning en este momento, el límite del conocimiento es porque ocupa etiquetadores, etiquetadoras. Nosotros tenemos que etiquetar si eso está bien, si está mal, tenemos que entrenar el modelo. Pero ¿qué pasa si no existiera ese límite? ¿Verdad? Entonces llegamos a otro tipo de aprendizaje. Vimos aprendizaje tradicional, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y llegaríamos a uno que se llama aprendizaje por refuerzo. ¿De dónde viene el aprendizaje por refuerzo? Del mundo de la robótica, ¿verdad? Cuando las máquinas comienzan a aprender por sí mismas. El límite que tiene la inteligencia artificial actualmente somos nosotros. Y el deep learning del futuro sería que ese límite no existiese, ¿verdad? Ok, entonces para ir finalizando voy a dar unos ejemplos de cómo hacer la analítica de datos con inteligencia artificial y cómo podríamos trabajar esto. Entonces veamos. Voy a compartir una ventana. Ya se me perdió la que estaba acá. Ok, entonces, no, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir toda la pantalla. La pantalla mía es un poco grande, pero vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces teníamos esta salida ahora con la prueba de G cuadrado y nos decía a partir de la información que yo poseo si tenía una relación o no. Pero ¿qué pasa entonces si yo agarro esto por acá y le digo a la inteligencia artificial, por ejemplo, que me explique de qué va la cosa? Entonces voy a utilizar Gemini de Google para poder hacerlo. Entonces le digo, voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo lean mejor. Esto es el resultado o salida de una prueba realizada mediante el software Hammond. La base de datos empleada era sobre permanencia estudiantil en la educación superior. Vamos a ver, quiero ver si la inteligencia artificial puede explicarme los resultados obtenidos. Dice, ajá, ok, esta imagen muestra los resultados de un análisis estadístico probablemente realizado con Hamovi, centrado en la permanencia estudiantil en la educación superior. A continuación se detalla la información presentada. Esa tabla muestra la relación entre sexo y graduación de licenciatura. Femenino, no, no se graduó de licenciatura. Sí, sí se graduó de licenciatura, 43. Masculino, aquí está la información total. Ahora, pruebas de G cuadrado. Esta sección se presenta los resultados de la prueba de G cuadrado, pero se utiliza para determinar si existe una asociación significativa entre dos variables categóricas. Nos dice el estadístico de H cuadrado, 1,30, los grados de libertad, el p-valor. Aquí nos está explicando todo esto que viene acá. Nos está explicando qué significa, ¿verdad? Esta imagen que procede del Hamovi nos está explicando de qué va la cosa. La interpretación de la prueba de H cuadrado dice un valor P de 0,55 es mayor que el nivel de significancia común de 0,05. Esto sugiere que no existe una asociación estadísticamente significativa
entre el género y la graduación de licenciatura en este conjunto de datos. Muy importante, en este conjunto de datos. En términos más simples, basándose en estos datos, no hay evidencia sólida que sugiera que el género influya en si un estudiante se gradúa con una licenciatura. Viene la interpretación del coeficiente de phi, el V de Kramer, y nos dice, tanto el coeficiente de phi como el V de Kramer son medidas de la fuerza de asociación entre dos variables nominales. ¿Se acuerdan el ejemplo de los novios intensos? Esto es, valores cercanos a 0 indican una asociación muy débil, mientras que valores cercanos a 1 indican una asociación fuerte. En este caso, ambos valores están muy cerca de 0, lo que apoya aún más el hallazgo de la prueba de Chi cuadrado de que la asociación entre el género y la graduación de licenciatura es extremadamente débil. En resumen, basándose en estos resultados, un conjunto de datos de 500 estudiantes, la tabla en contingencia muestra la distribución de estudiantes masculinos y femeninos que se graduaron o no de licenciatura. La prueba de Chi cuadrado indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre el género de un estudiante y su graduación. El coeficiente de Phi o de Kramer también confirman una asociación muy débil entre estas dos variables. Entonces, vean qué interesante. Estamos en un punto en el cual la IA no está alucinando. Es decir, no estamos generando un texto nuevo o una imagen. Estamos utilizando para que pueda clasificar. ¿Qué estamos clasificando? Ya no es una hoja dañada, sino es el resultado, el output de un software estadístico. Le estamos diciendo, haga esta interpretación. Entonces el software, la inteligencia artificial, a partir de redes neuronales, con el deep learning, el aprendizaje profundo, puede poder clasificar lo que está encontrando. Clasificó cada uno de los partes de la imagen y puede tener un resultado como esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la IA? Es la respuesta más probable a el input o prompt que hicimos. En este caso, lo que está haciendo es clasificar toda la información. Ventajas es que no está alucinando y estamos utilizando de forma ética la herramienta de inteligencia artificial. Estamos haciendo nosotros nuestro análisis y le estamos pidiendo ayuda porque tal vez desconocemos de toda la jerga estadística, ¿verdad? Esto aplica igual si encontramos, por ejemplo, una revista científica y encontramos una información. De hecho, voy a enseñarles un ejemplo. Aprovecho para que veamos un ejemplo. Si encontramos una literatura especializada y no sabemos de qué va la cosa, también podríamos hacer esto para que nos explique sobre el tema, ¿verdad? Hay veces leemos textos y tal vez no comprendemos qué están utilizando porque esos métodos los desconocemos. Pues actualmente podríamos hacerlo de la siguiente forma. Entonces voy a estar por acá y voy a irme a una base de datos, en este caso una base de datos de ciencias de la salud. Esta se llama PubMed, es una base de datos, como les decía, para ciencias de la salud. Podemos utilizar las bases de datos de texto completo de ciencias sociales como Real y Cielo, pero sé que voy a encontrar acá de este tipo de información un poquito más compleja porque voy a pedir ciertas cosas. Aquí le voy a decir que sea una búsqueda avanzada, le voy a decir que me busque en el título o en el resumen de la revista, pongo comillas y le digo que me busque información sobre fractura de cadera, ¿verdad? Lo agrego al query, a la cajita, le doy buscar y él me va a encontrar una serie de bibliografía altamente especializada. Le pido que sea los últimos 5 años, le pido que sea gratuito y que sea de acceso completo el texto y le pido que sea un ensayo clínico aleatorio y controlado. En la parte de salud nos llevan ventaja en cuanto a eso a la gente de ciencias sociales. Esta es una propuesta de un médico canadiense que estableció en los años 1990 una forma para evaluar la información que venía en un artículo científico. Y él habla de medicina basada en evidencia y estableció unos niveles de evidencia. Y él señalaba que los los ensayos clínicos aleatorios y controlados tenían mucho más evidencia que, por ejemplo, que un estudio de caso, ¿verdad? Entonces tenemos en ciencias sociales cosas similares. No es lo mismo hacer un trabajo con un estudio de caso, una persona, que hacer una encuesta probabilística a
1.500 personas y comprobar a partir de cierto tipo de técnicas e información. La evidencia que muestra uno y otro es totalmente disímil, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea de esto que se hace en ciencias de la salud y es uno de los tantos niveles de evidencia que se utilizan. Este es de David Sackett de 1990, un médico canadiense. Entonces voy a entrar a este texto para que veamos. Uno entra aquí con el DOI, con el identificador único del artículo científico, y tengo acceso al PDF. Este PDF ya lo he consultado con anterioridad, por eso es que vengo acá. Sé que está aquí. Este es un texto muy bueno que me va a hablar sobre los factores asociados, por ejemplo, al tema de la intervención en terapia física, y me va a servir para lo siguiente. Aquí en este estudio viene esta tabla número 3 y número 4 que viene con un índice de Bartel. El índice de Bartel es un índice que determina las actividades de la vida diaria. Este estudio, lo que se hizo, según la información que viene acá, podemos observar, es que a las personas de forma tradicional se les aplica los métodos tradicionales y a un grupo experimental se le aplica terapia física con una dosificación de ejercicios. Entonces quieren ver en un ensayo clínico aleatorio y controlado si las personas que tienen el método convencional comparado con aquellos que se les aplicó, por ejemplo, en este caso, el tema de la terapia física. Entonces tengo esta tabla acá, la tabla número 3 y la tabla número 4, y yo podría preguntarle lo mismo a ChatGPT que me explique qué es esto, ¿verdad? O a Gemini, o cualquiera de los dos. Entonces tengo un artículo científico y tengo una tabla como estas y yo desconozco qué me están hablando. Quisiera entender de qué va la cosa, yo lo copio, me voy para Gemini y me digo que me explique los resultados de estas dos tablas. Entonces, uno, lo hice con el software. Dos, lo obtengo de un artículo científico altamente especializado. ¿Verdad? Esto es un ejemplo del área de salud, pero también sirve claramente para ciencias sociales. Y aquí va la explicación. Bueno, el índice de Bartel es una escala que mide el grado de independencia de una persona en la realización de actividades básicas de la vida diaria. Un puntaje más alto indica mayor independencia. Tenemos dos grupos, el de control y experimental, cada uno con 30 participantes, y se mide qué pasa a un mes de operado, a 3 meses de operado y 6 meses de operado. Son personas adultas mayores, principalmente mujeres, que sufrieron una fractura de cadera. Aquí están los valores del grupo de control, aquí están los del grupo experimental y lo mismo el p-valor que explicábamos ahora. Entonces, los valores P indican la significancia estadística de la diferencia entre los dos grupos en cada punto de tiempo. Un valor menor a 0,5, el umbral comúnmente aceptado, sugiere que la diferencia observada es estadísticamente significativa y es poco probable que se deba al azar. Entonces, la interpretación de la tabla 3 lo que nos dice es lo siguiente. Ambos grupos muestran una mejora en sus puntajes de Bartel con el tiempo, lo que es esperable en la recuperación postoperatoria. Los puntajes de ambos grupos aumentan consistentemente de alta a los 6 meses postoperatorio. Diferencias entre grupos. En todos los puntos de tiempo postoperatorios, al primer mes, 3 y sexto mes, el grupo experimental mantiene puntajes de Bartel significativamente más altos que el grupo de control. Esto indica que la intervención o tratamiento recibido por el grupo experimental tuvo un efecto positivo y sostenido en la mejora de la independencia funcional en comparación con el grupo de control. Ah, ok, ya sé lo que me está diciendo este artículo científico. Me está diciendo que si a las personas se les aplica terapia física, puede tener una mejor independencia en cuanto a actividades de la vida diaria, ir al baño, levantarse de la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Y este otro lo que nos dice es las complicaciones postoperatorias, ¿verdad? Entonces aquí mismo nos explica de qué va la tabla número 4, ¿verdad? Y nos dice, en resumen, la tabla 4, los resultados sugieren que la intervención o tratamiento aplicado al grupo experimental no solo mejoró la independencia funcional, como ya se ve en la tabla 3, sino que también redujo la ocurrencia de varias complicaciones postoperatorias clave, como úlceras por presión, atrofia muscular y función cardiopulmonar reducida. En resumen,
la inteligencia artificial utilizada como herramienta nos puede permitir comprender resultados complejos de investigaciones, de artículos científicos especializados, incluso en un segundo idioma que no es el nuestro, ¿verdad? Pero también se puede utilizar para generar este tipo de datos. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a irme a ChatGPT, ¿verdad? Y voy a utilizar, en este caso, un GPT que se llama Data Analysis, y voy a subir la base de datos que utilicé anteriormente para hacer las pruebas estadísticas y lo voy a hacer con esta inteligencia artificial. Vamos a ver qué pasa por acá. Voy a agregar, la base de datos. Deme un momento para abrirla por acá. Ok, ya agregué la base de datos y le voy a decir, requiero hacer un análisis descriptivo de las diferentes variables de la base de datos adjunta. ¿Qué le estoy diciendo? En lenguaje natural, lo que le estoy diciendo es, hágame una serie de análisis en esta parte de descriptivos de estos datos de acá. Vamos a ver qué tal le va. Recuerden que en el otro lado yo tengo que hacer una serie de comandos o un lenguaje de programación para poder hacer esto. Entonces, aquí con lenguaje natural, la inteligencia artificial y un GPT especializado, como es el Data Analysis, no es ChatGPT, es un GPT que alguien creó especializado para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Aquí tiene unas variables principales, son en total 30 variables, y si te gustaría que realice un análisis estadístico descriptivo de todas las variables, yo le digo sí, nada más. Entonces vamos a ver cómo procede la inteligencia. Obvio dijo que si quería alguna en particular, alguna de estas, ¿verdad? Y entonces ya comienza a hacer el resumen, ¿verdad? Me dice la media, la desviación estándar, el mínimo, el cuartil, la información que se puede obtener de una variable numérica. Aquí está, ¿verdad? Y él la hace, y yo la puedo descargar esta tabla. Aquí están las variables categóricas y aquí me hace un resumen. Incluye métricas como media, desviación estándar, valores mínimos, entre otras categóricas de valor más frecuente, su frecuencia para variables como estado civil, tipo de colegio, entre otras. Me dice, ¿desea profundizar en alguna variable específica o realizar visualizaciones como gráficos o barra histogramas? Sí, realiza gráficas de las variables categóricas. ¿Ok? Y entonces está analizando. Este es un poco de que yo voy interactuando, pero existe otra inteligencia artificial, ¿verdad? Y eso lo quería mostrar, este, que uno puede analizar datos y este es otro nivel de análisis y se los quiero mostrar para que vean. Esto, el tema de la IA, como ustedes sabrán, alguna de ellas tiene un tema de cobro, es un tema importante, ¿verdad? Y yo voy a subir en este momento entonces el archivo. Vamos a subir el archivo.
¿Ok? Él ya hace una lectura preliminar. Y yo le puedo decir, procede a realizar, voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Procede a realizar un análisis inferencial para determinar la graduación. Nada más le voy a dar un comando. Un prompt pequeño, sencillo, y vamos a ver qué hace una IA como Julio para poder hacer esto. Este utiliza Python, es un lenguaje de programación, un tema importante para poder entender esto y nos da el código con el cual lo está haciendo. Entonces, en este momento está generando toda la información, está haciendo todos los pasos de forma razonada, va haciendo paso con paso para poder lograr hacer todas las tareas solicitadas y está haciendo un análisis completo de lo solicitado. Vamos a ver cómo le fue a ChatGPT. Aquí está, generó los gráficos, ¿verdad? De las principales variables, de sí y no, distribución de dependencia económica, entre otras. Igual le puedo pedir a ChatGPT que haga, con este GPT, haga un análisis completo y me determine las variables que están asociadas o no con la graduación, ¿verdad? Le puedo decir eso. Puedes hacer un análisis para establecer la relación entre la graduación y variables de interés para, o, perdón, que se relacionan con la graduación. Utiliza pruebas de hipótesis bivariadas. Ok, vamos a ver qué es lo que hace. Y volvemos a Julius. Y aquí está la información y el resumen de lo que está haciendo. Dice, el conjunto presenta fuerte desbalance, 400 estudiantes no graduados versus 90 graduados. El modelo base de regresión logística sin tratar el desbalance casi siempre predice no se gradúa. Por eso la exactitud global parece estable al 81%, pero la clase positiva, graduación, tiene esta precisión para graduar, para clasificar o no. Aquí nos dice que si queremos validarlo con una serie de técnicas, con la curva de ROC, que es la que se utiliza para poder hacerlo, entre otros, y nos dice si quiere que aplicamos técnicas como árboles de decisión, string boosting y demás, técnicas que yo apliqué y que les mostré anteriormente, ¿verdad? Entonces vean que hay modelos mucho más avanzados para poder hacer analítica de datos con inteligencia artificial. No todo es ChatGPT, no todo es un tema de generación de datos, sino que la inteligencia artificial procede a hacer otra cosa. Vamos a ver qué nos señaló. El análisis se interrumpió porque una de las variables incluidas en la lista, nivel de motivación, no existe en la base de datos. Es posible que el nombre esté mal escrito o que simplemente no forme parte del archivo. Voy a corregir la lista de variables y repetir el análisis de pruebas de hipótesis variadas compara- comprobando la graduación con variables numéricas y categóricas. Aquí están las variables numéricas, las variables categóricas y ¿quieres que intentemos con un enfoque distinto como modelos de regresión es multivariado? Sí. Análisis multivariado. ¿Ok? Y entonces ahí va, haciéndolo nuevamente y va a terminar. Para ir finalizando y cerrando ya los minutos que me quedan de la masterclass,
nos dice que el espacio de estudio en el hogar es estadísticamente significativa y el tema de la edad. Son las dos variables que son significativas para explicar el tema de la graduación, la edad y el espacio de estudio en el hogar dentro de ese conjunto de datos, ¿verdad? Que es ficticio para mostrarlos acá en el tema. Entonces, para cerrar, voy a terminar con el título de la presentación, que nos decía cuáles eran los beneficios. Perdón, voy a poner la presentación, a cargarla una vez más. Dice, hay una pregunta. ¿Se puede hacer programación y cálculo estadístico con la IA? Sí, sí, efectivamente. Se puede programar, se puede mejorar el código. De hecho, mientras se va cargando, les puedo mostrar el código que utilicé yo en R para poder hacer ese modelo de clasificación de árboles y se puede mejorar efectivamente, digamos por aquí, se puede mejorar el tema de la programación y cálculo estadístico a través de la IA. Desafíos y oportunidades para cerrar. ¿Cuáles son los desafíos? 4 grandes desafíos que tenemos los cientistas sociales frente a estas tecnologías emergentes, como es el Machine Learning y el Deep Learning. La brecha formativa y técnica, eso es un tema muy importante. Decía que los cursos, si usted revisa la malla curricular, si revisa los contenidos de los cursos, a lo que le llamamos técnicas avanzadas, son técnicas de hace 100 años. Hay que repensar sobre ello. Tenemos una gran brecha, no hay cursos de pensamiento lógico-matemático, pensamiento de lógica, y no estoy hablando solamente de cursos de programación, estoy hablando de otros cursos que son básicos de pensamiento lógico-matemático, de pensamiento de lógica, ¿verdad? Porque incluso uno ve en los estudiantes cuando realizan sus trabajos que hacen conclusiones que no están basados en las premisas. Entonces, con un curso de lógica se pueden corregir ese tipo de situaciones. Entonces, si hay una brecha formativa y técnica que tenemos en este momento. El otro, el riesgo del reduccionismo cuantitativo, ¿verdad? Que todo lo podemos hacer a través de esas dos grandes tecnologías, de esas dos grandes técnicas y métodos, ¿verdad? Eh, de ahí la importancia de la parte cualitativa, de la investigación en los diferentes tipos de alcance, ¿verdad? Porque no todo se reduce a la parte cuanti. Yo lo hice con la parte cuanti porque es más sencillo para estos software trabajarlos, pero podemos hacerlo también con la parte cualitativa. Lo otro son lo que nos preguntaban, la ética y los sesgos algorítmicos, ¿verdad? Y ahí es donde el rol crítico del o la científica social es de suma importancia para abordar todos esos procesos. Y la caja negra versus la explicación social. Aquí es donde nosotros llevamos ventaja, ¿verdad? Sobre las otras formas de conocimiento, sobre el tema de lo que hemos venido teorizando durante mucho tiempo. Es muy importante entender que la teoría precede al dato, ¿verdad? A la prueba empírica. Recordemos, no hace poco se pudo comprobar que todo lo que teorizamos, hablamos como humanidad, sobre los hoyos negros, fue comprobado con una fotografía, que se hizo una matemática con su postdoctorado. Ese fue el modelo matemático que logró para que diferentes satélites a nivel mundial pudieran tomar una fotografía de un hoyo negro. Y con esa evidencia, con ese dato, se pudo demostrar que toda la teoría que había sobre los hoyos negros se pudo comprobar. Rita Segato nos dice lo siguiente, que la teoría precede al dato y eso es muy importante y es un fuerte que tenemos nosotros, ¿verdad? Versus la caja negra con modelos muy potentes, pero que no tenemos el entendimiento de qué es lo que está pasando detrás de ellos. Las oportunidades, análisis a escala masiva y en tiempo real, hacer macroanálisis, ¿verdad? Ya no estamos hablando de encuestas con una cantidad reducida, estamos hablando de Big Data, un gran número de datos para poder trabajar. El descubrimiento de patrones y generación de teoría a partir de análisis exploratorio de datos, ¿verdad? Hay técnicas para poder hacer eso. Crear un perfil híbrido indispensable como el o la científica social computacional
que me parece que es de suma importancia pensarnos en eso, este perfil híbrido que se necesita, se requiere, la simulación de sistemas sociales complejos, ¿verdad? No hacemos experimentación social, pero sí podríamos utilizar estos tipos de modelos para crear simulaciones de los sistemas. Y por último, el tema de la potenciación de la investigación cualitativa que nos permite acompañar a todo esto que presenté anteriormente. Y con esto doy por finalizado mi participación. Muchas gracias por su escucha. Les agradezco la atención. Profe Anthony, agradecidos. Muchísimas gracias. De verdad, muy enriquecedor todo este encuentro, toda esta ponencia. Y de verdad que nos queda es como la reflexión, ¿no? De toda esta parte que su merced nos comparte en cuanto a estos desafíos que tú comentabas ahorita, y es el desafío a no dejarnos llevar, digamos, al mal uso también de todas estas tecnologías, y de pronto por el mismo facilismo vamos dejando a un lado el mismo pensamiento crítico y el mismo pensamiento analítico y reflexivo, ¿no? A veces por el tema del facilismo. Más en estos momentos, en la vida académica, para muchos, a veces es más fácil copiar y pegar de lo que nos arroja el chat, ¿cierto? O la inteligencia artificial, pero no hacemos el proceso, no hacemos el ejercicio, ¿no? De analizar esas estadísticas, no hacemos el ejercicio de mirar hasta dónde esta investigación de verdad nos lleva a reflexionar, nos lleva a transformar, en este caso, las realidades sociales a las cuales nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguno de los participantes que tenga alguna otra inquietud, alguna pregunta. Mientras tanto, yo voy nuevamente compartiéndoles eh, el, el archivo, el enlace para que por favor nos vayamos registrando, para que vayamos dando también diligenciamiento a la encuesta de percepción de nuestro ponente Anthony García. ¿Hay alguna Tiene, inquietud? tiene en la mano el señor Porfirio Alexis Clavel. Porfirio, cuéntanos. Buenas noches. Yo agradecer por la invitación que me hizo aquí el profesor Anthony. En realidad me parece muy interesante cómo se usa la inteligencia artificial para la explicación de datos, tanto de variables como de procesos que se han hecho en el área de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces me parece que las herramientas utilizadas son pertinentes para el análisis e interpretación de datos y que al mismo tiempo nos ayuda a entender y comprender datos que a lo mejor uno no los ha considerado, no los ha pensado, pero ya con la IA, estas tablas, por ejemplo, la de ese artículo de medicina, se puede evidenciar de que, aunque no seamos expertos en el tema médico, pero el ChatGPT o la IA nos explica de alguna manera algunos elementos que nos hace más digeribles los datos, ¿verdad? Entonces, de mi parte, agradecer al profesor Anthony por la excelente ponencia, participación, y que sin duda Se te cortó al final, Le Alex. cortó y una, sobre todo lo que señalaba que más allá de los cursos de metodología de la investigación avanzados que ya quedaron en el siglo XX, se debería repensar justamente eso, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos utilizando? Muchas gracias. muchas gracias. Gustavo Adolfo. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas Muy noches. agradecido por esta experiencia. Ojalá se repitan y podamos tener esta grabación que está muy interesante e importante. Quiero preguntarte, Anthony, algo más bien, o sea, lo mencionaste, pero quisiera, por favor, que puedas profundizar. Tú dices que con todas estas lógicas nuevas va quedando rezagado o atrás
software como por ejemplo el SPSS. De todas maneras, ¿habría algo de esas que van quedando atrás como valioso o simplemente es superado y ya? Ok, esa es una muy buena pregunta. Primero, agradecerle a Alexis por sus observaciones. Coincido plenamente, Alexis, el tema de la inteligencia artificial puede potenciar el trabajo de investigación, no lo sustituye, lo potencia, es una herramienta. Debemos entenderlo como herramienta, teniendo toda la discusión ética relacionada con el tema del plagio, con el uso debido e individuo de la misma y como herramienta es un gran potenciador en diferentes formas. Podemos dar una clase entera solo de IA, pero quería que fuéramos viendo como esos diferentes niveles de investigación y cómo hemos venido avanzando en las diferentes formas de aprendizaje tradicional, automático, profundo y por refuerzo, ¿no? Que esa es como la línea que quería mostrarles. Lo otro, en cuanto a la pregunta de Gustavo, no es que el gran trabajo que hicieron en la Universidad de Chicago con crear este software SPSS viene ahí de la Escuela de Sociología de la Escuela de Chicago, una de las escuelas más fuertes y más importantes. Este, haya quedado desfasado. Lo que pasa es que con el gran volumen de datos que nosotros manejamos en este momento, por ejemplo, el software SPSS tal vez no podría manejarlo. Estos 40.000 datos que teníamos nosotros para hacer este tipo de técnicas no se pueden hacer. Si queremos llegar a un modelo predictivo donde queremos predecir, por ejemplo, tenemos que utilizar el R, eventualmente Python, preferiblemente el R. El R es para el Machine Learning, el Python es para el Deep Learning. Entonces, es importante tener también conocimiento en estos otros software y no es que estos queden rezagados. Siempre es importante entender y comprender el alcance descriptivo, relacional y explicativo, pero también tomar en consideración que existen otros tipos de alcances de investigación, otros tipos de técnicas, y es que debemos irlos incorporando poco a poco a la malla curricular en ciencias sociales. ¿Verdad? Es el llamado de existen estos otros métodos, ¿por qué no vamos pensando en estos e incorporarlos? ¿Cómo podemos tener esta discusión amplia sobre lo que podemos conservar, lo que tenemos que manejar y también pensando en incorporación de personas al mercado de trabajo? El tema de la analítica de datos es uno de los temas más demandados, pero ¿qué tal si tenemos una línea, una especialización de gente en ciencias sociales que tenga esta parte computacional, que tenga este conocimiento matemático, que tenga este conocimiento, esta formación desde las ciencias sociales? Nadie nos para, ¿verdad? Tendríamos un gran arsenal, un gran potencial para poder pensar el tema de la información. No quedan rezagados, simplemente hay que tratar de combinarlos, tratar de que formen parte de la malla curricular y tratar de ir pensando en estos otros software. Lo que se hace el SPS se puede hacer con R completamente, se puede hacer. También el software que le hemos trabajado a Mobi es un software libre que se basa en R y sustituye perfectamente al SPS, no hay que pagar una licencia, ¿verdad? Y es totalmente gráfico. Vean que yo no utilizo una línea de comando, como si lo hago, por ejemplo, en R, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración. Muchas gracias, profe Anthony. ¿Hay alguna otra inquietud, mis estimados? Les recuerdo diligenciar el enlace, el registro, para que quedemos ahí de una vez también con la percepción de nuestro encuentro. Bueno, no siendo más, entonces de verdad agradecerle nuevamente al profe Anthony. Muchísimas gracias. Nuevamente extenderle una próxima invitación que pues estaremos abriendo otro espacio, eh, ya todavía con mucho más auditorio, porque pues viendo la importancia de todas estas temáticas, pues de verdad que sería muy provechoso ampliarlo a más cursos y a más programas también. Entonces, una feliz noche. Muchísimas gracias, profe Anthony. Felicidades a todos y una feliz noche nuevamente. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Saludos por allá a Costa Rica. Saludos, pues. Vale, el enlace, estimados chicos. Hasta Y ya, luego, muchas profe, ya lo gracias. Feliz diligencia. noche. Vale. Costa Rica.